Sí, adelante, Silvia. Sí, no, yo quería, o sea, indudablemente fueron muy interesantes los dos trabajos. Quisiera saber si Marga podría explicar un poco esto que dijo como nuevo fenómeno especial, lo de conjunción significativa, cuando hablaba de las combinadas confabulatorias. Bueno, esa como primer pregunta. Gracias, Silvia. Me acuerdo cuando hay un artículo mío publicado en la revista de la APRO, que creo que vos fuiste una de las lectoras iniciales de ese artículo, así que bueno, te agradezco la pregunta. Bueno, nada, en un momento yo cuento un poquito la historia porque me parece interesante. Justo estaba pensando, a partir del caso que presentaron las chicas, que qué interesante sería en un tiempo ver el retest de este paciente, ¿no? Para no encuadrarlo como un psicótico y quedarnos ahí. Quién sabe qué pase con un trabajo terapéutico y con un progreso, con un trabajo que él mismo pueda ir haciendo. Sí, pero bueno, se pensó en esa idea. Justamente como referencia al trabajo de ustedes, que ustedes me parece súper interesante. Todo surgió de lo de la confusión significativa por un caso con retest. O sea, yo tengo una paciente que en este momento diría que sería una paciente border, una paciente bastante problemática, que le pude tomar en aquel momento cuando trabajaba con ella 3 psicodiagnósticos de Roger, pero se me surgió la idea del primero al segundo. El primero tenía, bueno, un montón de cosas, había, bueno, porcentajes de calidad formal bajos, había distintas cosas, el ESPA, ¿no? La escala de suicidio para adultos era altísima, bueno, varias cosas bastante preocupantes. Fue trabajando clínicamente en el tratamiento y yo noté un progreso interesante en ella, y entonces al tiempo le volví a tomar otro Roger, y en ese capté lo que yo empecé a llamar luego conjunciones significativas. ¿Qué sería esto? Esto primero, digamos, ¿por qué lo descubrí ahí? Porque dije, si un paciente está mejor y aparece en el Roger algo, ese algo no puede ser un indicador patológico, ¿no? Era una respuesta que yo en otro momento de mi vida hubiera clásicamente clasificado como combinación confabulatoria, o sea, era la reunión de elementos de una manera con cierta incoherencia o cierta falta de lógica. Pero la paciente por sí misma, digamos, casi sin intervención, se encargó en ese momento de dar un sentido a esa unión de elementos. Ella unía elementos que aparentemente no tenían coherencia en la combinación, pero decía, esto representa tal cosa, ¿no? O esto simboliza tal cosa. Es una imagen de ficción, o sea, además le ponía claramente un soporte representacional que no era verídico, o sea, ella era consciente que eso no existía en la realidad y me lo explicaba, y además usaba esa unión de elementos aparentemente incoherentes para representar un sentido metafórico muy complejo, como una unión compleja entre dos personas, o en otro caso era un proceso de, justamente su proceso de curación, entre comillas, ¿no? Todo lo que significaba para ella estar mejor y poder curarse. Entonces, empecé a llamar a estas respuestas que reúnen elementos de manera incoherente, similar, digamos, como lo hacen las combinaciones confabulatorias, pero cuando estas uniones después dan lugar a un sentido simbólico, metafórico, explicitado por el sujeto, me parece mucho más útil llamarlas de otra manera, porque tienen como otro vuelo y otro valor y otra interpretación. En ese caso me parecieron de buen nivel pronóstico y además casi de indicador de que había un cambio psíquico importante, porque la persona podía simbolizar cuestiones muy complejas de una manera metafórica muy rica, ¿no? Entonces empecé a llamar conjunción significativa a estas respuestas con unión de elementos aparentemente inconexos o incoherentes en la unión, pero que después el sujeto justamente use esa unión para representar algo. Del mismo modo que hace un artista cuando hace una escultura, ¿no? Que uno ve que por ahí tiene cosas que uno dice, ¿y esto qué es? Parece muy loco, pero tiene un sentido. Y ese sentido, por eso las llamé significativas, porque significan algo para el sujeto. En general, justamente, son respuestas que después se eligen, por ejemplo, para cuando uno en el examen de límites le pide que relacione con alguna circunstancia personal o así. Muchas veces estas respuestas son seleccionadas porque justamente remiten a aspectos muy propios y muy importantes y significativos de la persona.
Así que bueno, gracias Silvia, no sé si respondí tu pregunta, pero te agradezco la Perfecto, sí, oportunidad. sí. Hay un artículo Gracias. que lo explica en detalle en la revista del 2015 de la APRO. Bien, gracias por el dato. Bueno, ¿alguien más? A ver, miramos el chat. Estudio Artusi Espínola agregó: qué importante es tener en cuenta las actividades salutogénicas del paciente y defender esos espacios. El profesional de la salud mental como garante y defensor de los aspectos favorables. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.